Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por aceptar esta invitación de parte de la Corporación Universitaria Lasallista. Como docente del programa Ingeniería de Alimentos, sabemos la importancia que es mantener los alimentos inocuos en estos momentos de contingencia en nuestra casa. Tenemos que recordar que de pronto aquí hay personas de muchas profesiones, quizás hay personas que saben de microbiología, que saben de virología, que saben de epidemias, de pandemias, pero la mirada de esta conversación, de esta charla, es más de ingeniería de alimentos y cómo podemos hacer para prolongar esa vida útil de nuestros alimentos, mantenerlos inocuos y digamos que mantener este tipo de productos dentro de nuestra casa de la manera adecuada. En este momento, entonces, podemos pasar. Okay. Se bloqueó. Bueno, mientras continuamos, si de pronto la pantalla puede pasar un momento, Sí, ya. vamos a desarrollar una conferencia la cual va a ser muy básica en toda la terminología y es importante conocer qué es la inocuidad, algunos conceptos básicos, sobre todo los que causan descomposición de los alimentos. Vamos a hablar sobre un poco de microbiología y cómo controlar estos microorganismos a nivel de nuestros alimentos, cómo vamos a almacenar, cómo vamos a limpiar y por último, cómo vamos a desinfectarlos. Entonces, para iniciar es importante conocer algunos términos. Dentro de ellos, el primer término es ¿qué es la inocuidad? Un alimento inocuo sencillamente es un alimento que no hace daño a la persona que lo consume. Es decir, un alimento inocuo no va a generar ningún problema de salud. Ahora, ¿cómo vamos a mantener los alimentos inocuos dentro de casa en estos tiempos de contingencia? Es una de las cosas que vamos a aprender durante esta charla. Otro término que es importante es conocer. Dame un segundo que se está bloqueando al pasar. No sé qué. Ya. Es conocer y reconocer que es un alimento descompuesto, que sencillamente es un alimento que ha perdido sus características iniciales como olor, sabor, color, y pues lo podemos ver y lo hemos evidenciado todos en nuestras casas, cuando el tomate quizás le aparece un tipo de hongo que es blanco, o el pan que es un hongo que es verde, igual a la arepa, que también entonces es un alimento que ya ha sido atacado por microorganismos o por sus enzimas, y han causado deterioro dentro del mismo. Otro concepto muy importante es lo que es un alimento perecedero. Este se debe almacenar en unas condiciones estrictas porque de no ser así va a cambiar su composición tanto química, biológica y puede alterarse. Entonces esos son los alimentos que quizás tenemos que tener unas condiciones especiales para su almacenamiento y que en estos momentos vamos a aprender a reconocerlos y a aprender cómo se almacenan de la manera correcta. La vida útil. La vida útil es un concepto súper importante en estos tiempos de contingencia, porque todas las industrias de alimentos están trabajando en más del 100% de su capacidad. Esto que incluye que las fechas de expedición o las fechas de vencimiento de cada uno de los productos se van haciendo un poco más cortas debido a la gran demanda. Entonces, la vida útil no es más del tiempo que se establece para que yo pueda consumir mi alimento sin que me haga daño. Entonces lo podemos ver en la etiqueta, así como lo vemos en la fotografía, que vemos que tiene una fecha de caducidad o fecha de vencimiento del 6 de julio. Es decir, que hasta el 6 de julio yo puedo consumirme este alimento sin que me cause ningún daño. Es decir, que lo puedo mantener de manera inocua. Ahora, hay muchos factores que causan la descomposición de los alimentos.
Uno es el crecimiento de la actividad y la actividad de microorganismos, la actividad de las enzimas que están dentro del mismo alimento, la presencia de insectos, de roedores, de parásitos, el uso o el mal uso de temperaturas altas y bajas, algunas condiciones como humedad, aire, la luz, el tiempo y la presencia de sustancias químicas son uno de los factores que causan descomposición de nuestros alimentos. Entonces aquí vamos a estar enfocados un poco en la parte de los microorganismos. Entonces, ¿qué son los microorganismos? Nosotros muchas veces estamos en un macromundo donde todos nos vemos, donde vemos a las personas, vemos a los objetos, pero quizás hemos desconocido hasta este momento de contingencia que hay un micromundo que nos rodea. Ese micromundo está compuesto por microorganismos que están en todos los lados. Están en la piel, en el cabello, en las manos, en el mismo aire que respiramos, en los alimentos, en todo lo que tocamos y no vemos, en el agua y en general todo nuestro entorno. Entonces, ellos nos han acompañado durante mucho tiempo y quizás los hemos ignorado hasta este momento, donde se hace necesario tener especial cuidado con ese micromundo y de lo que pase con ese micromundo y nosotros. Entonces, atendiendo a ese micromundo, queremos conocerlo. Se lo queremos dar a conocer que hay diferentes clases de microorganismos. Entonces, los primeros son las bacterias, que son microorganismos que son microscópicos, no los podemos ver, son unicelulares, son carentes de núcleo, y unas producen daño y otras no. Unas son muy benéficas, por ejemplo, si alguno esta mañana desayunó un yogur que tiene probióticos, esas son bacterias ácido lácticas que son de carácter benéfico para la salud, pero quizás hay otras que no lo son y por ende tenemos que hacer, digamos, algunos tratamientos para evitar el contacto con ellas y el consumo de ellas. Otro son los hongos, que están los mohos y las levaduras, que los hongos son microorganismos eucariotas que producen esporas y ustedes lo pueden ver, por ejemplo, como dije ahorita, en el pan o en la arepa, podemos ver la presencia de algunos hongos y de las levaduras no las alcanzamos a ver, pero quizás sí los productos que son muy azucarados se fermentan y es por la presencia de este tipo de microorganismos. Los protozoos son entonces microorganismos que son unicelulares y que viven en medios acuosos. Y por último dejamos los virus. Entonces el virus, recuerden que es un agente infeccioso microscópico acelular que solo puede multiplicarse dentro de la célula de otro microorganismo. Es decir, un virus por sí solo no puede hacer nada. Tiene que tener otra célula para infectar de otro microorganismo y esa es la manera como él puede reproducirse. Entonces, si nosotros en estos momentos del coronavirus, del COVID-19, que así se le ha llamado a la enfermedad, entonces, si lo tenemos en la piel no nos va a pasar nada. ¿Cuál va a ser el problema? Cuando esta familia, que la familia se llama coronavirus y que el último que se estudió fue en diciembre del 2019, el COVID-19, ingresa a nuestro cuerpo. ¿Cómo ingresa a nuestro cuerpo? Por una zona llamada la zona T, es decir, lo que son los ojos, la nariz y la boca. Si yo tengo, digamos, este segmento, que es un segmento de ARN, una cadena genética, eso es el virus, para no complicarlos y no enredarlos más en la parte de terminología, yo lo tengo en el cabello, nada me va a pasar. El problema es cuando ingresa por este tipo de la zona T, que son los ojos, la nariz y la boca. Vemos que es de forma circular, vemos que tiene una membrana y que tiene ácido RNA, digamos, dentro, que es digamos, el material genético que se va a inyectar en todas las células del otro microorganismo y que se va a empezar a reproducir y obviamente a causar todos los efectos que causa y todos los síntomas que causan que nosotros ya conocemos. Pero entonces, coronavirus es una gran familia que ya se conocen en el mundo muchos y el último es el COVID-19. Entonces, ¿qué hacen todos estos microorganismos que presentamos? Entonces, ellos fermentan los azúcares, los alimentos muy azucarados, si hay presencia de microorganismos van a fermentarlos, van a hidrolizar las grasas, van a hacer una digestión de unas proteínas, van a acidificar para producir gases, olores, sabores que son indeseables. Entonces, para ello, es importante que reconozcamos cómo vamos a hacer dentro de nuestra casa cuando lleguen esos alimentos para iniciar barreras para que estos no se puedan proliferar y poder mantener nuestros productos inocuos. Entonces, al entrar a casa con bolsas del supermercado,
o en donde ustedes en estos momentos estén abasteciéndose de este tipo de productos alimentarios, lo que vamos a hacer es desinfectar con alcohol las bolsas y ponerlo en una mesa. Siempre lo vamos a hacer así. Entonces, recuerden que el alcohol para el COVID-19 y para todo tipo de bacterias y de microorganismos ya se ha evaluado que es eficiente después del 70%. O sea, alcohol con una concentración del 70% o más. Ahora, yo encontré una sola botella y quise en casa diluirla con otro litro de agua, porque pues nada más encontré una sola botella porque ahora en estos momentos está muy escaso, pues ya voy a disminuir esa concentración, es decir, que ya no va a ser eficiente. Entonces, si encontramos una sola botella, hagamos, digamos, un buen uso de esta sola botella, que muy probablemente la que está en el mercado es la que está al 70%. Lo vamos a desinfectar, vamos a lavarnos las manos, vamos a sacar el contenido de cada bolsa y vamos a separar lo que es para lavar, lo que es para lavar y desinfectar, lo que es para almacenar, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Luego de que hayamos lavado, desinfectado, que ahorita lo vamos digamos, a explicar cómo se debe hacer en casa, vamos a secar con toalla y vamos a almacenar. Ahora, el primer sitio donde almacenamos los productos que quizás tenemos que tener mayor cuidado es nuestra nevera. En nuestra nevera es un equipo que consta de dos tipos de temperaturas. Una es la congelación y otra es la refrigeración. Muy probablemente muchos de ustedes en casa tienen en la parte de arriba el congelador y en la parte de abajo el refrigerador. Tenemos que tener en cuenta primero que el equipo esté funcionando adecuadamente, porque si no, no podemos mantener la inocuidad de los alimentos si es un equipo que no está funcionando adecuadamente. Primero, lo otro es no poner comida caliente dentro de este equipo, dentro de la nevera, y no llenar demasiado. Yo sé que en estos momentos a veces quisiéramos salir y por el pico y cédula quisiéramos comprar demasiado mercado, pero no tenemos un equipo suficiente como una nevera muy grande para poderlos refrigerar todos. Entonces, en esto debemos tener especial cuidado. Entonces, la nevera tiene varias zonas. La primera está la puerta, que vamos a enfocarnos en la puerta. En la puerta vamos a organizar todo lo que son bebidas, leche, zumos, agua, huevos. Tenemos un primer estante, que es la parte de arriba, la más superior, en la parte de refrigeración, donde vamos a almacenar todos los productos que ya están por un proceso de cocción, es decir, nos sobró un almuerzo ahorita al mediodía, lo pusimos frío dentro de un empaque, dentro de un recipiente y lo ponemos en esta parte de arriba. En lo que es la parte central que vamos a poner lo que es lácteos y pues si nos sobra un poco de restos de estas comidas y acá no tuvimos espacio. Y en la parte, digamos, más central vamos a poner lo que es carne y pescado. Tenemos que tener en cuenta con carne y pescado que solamente lo podemos dejar en refrigeración si vamos a consumirlo en un tiempo menor a 24 horas. Es decir, si yo voy a hacer una carne pasado mañana y la tengo en refrigeración, es mejor que la meta en congelación. ¿Por qué? Porque en ese tiempo lo que vamos a hacer es darle tiempo a todos los microorganismos para que empiecen un ataque de estas matrices alimentarias que son bastante delicadas. Entonces, menos de 24 horas sí la podemos tener en refrigeración, pero más es mejor mantenerlas en congelación. Y ya en los cajones vamos a mantener todo lo que son frutas, verduras y hortalizas que no requieren el frío de los 4 grados centígrados y quizás es la parte más caliente dentro del espacio de refrigeración, que inclusive llega a temperaturas de 8 grados. Entonces, para retomar, les muestro cuáles son las zonas dentro de la nevera. Entonces, nosotros tenemos una zona menos fría que hace referencia a la puerta. Tenemos una zona que es, digamos que también dentro de refrigeración, donde se ponen todos los lácteos y los derivados, inclusive la parte de la comida ya cocida. Tenemos una zona muy fría, que ya está a 4 grados o un poco menos en algunos dispositivos, donde almacenamos carnes y pescados, y tenemos una zona muy templada, donde podemos conservar en él frutas y verduras. Ahora, en estos tiempos de contingencia es importante aprender dos sistemas de almacenamiento dentro de nuestra nevera. El primero es un sistema FIFO, que por sus siglas en inglés quieren decir primeras entradas y primeras salidas. Es decir, si yo hice mercado hoy, que es jueves, y hago otra vez mercado el lunes, lo primero que debo sacar o consumir de mi nevera es todo lo que compré el jueves. ¿Por qué? Porque esas fueron mis primeras entradas. Después, lo que es el lunes. Entonces, lo primero que compre es lo primero que voy a ir sacando de mi nevera. Lo segundo que compre es lo segundo que va a salir de mi nevera. Sin embargo,
Como decía, la producción en estos momentos de la industria alimentaria está superior al 100% de su capacidad. Lo ideal, como ingenieros de alimentos, que recomendamos es que tengamos un sistema que se llama FEFO, es decir, primeros expirados son las primeras salidas. ¿Por qué? Porque tenemos que fijarnos muy bien en las fechas de vencimiento. Entonces, lo que se va a vencer más próximo, lo dejamos más cercano, digamos, al alcance de nuestra mano en la nevera, y lo que se va a vencer después lo dejamos al fondo. Entonces, tenemos que empezar en estos momentos en una dinámica de ver las etiquetas, de ver las fechas de vencimiento, porque quizás nosotros compramos 3 yogures en el mismo supermercado de la misma marca y van a ser 3 fechas diferentes. Entonces tenemos que tener como mucho cuidado con eso, por eso la invitación es implementar este sistema en las neveras y en nuestras casas. Ahora, cuando estemos en nuestra nevera, vemos acá una imagen, ustedes pueden observar de lo que no se debe hacer en nuestra nevera. Primero, estamos superando su capacidad, y todas las neveras tienen unas capacidades en litros que nos los da, digamos, el proveedor cuando se compra. Entonces, digamos que en estos momentos hay unas latas dentro de la nevera. Las latas, si no están abiertas, no deben tener refrigeración porque son productos que son esterilizados y tienen una vida útil prolongada. Tienen aquí comida que ya está procesada, al lado de frutas, en la parte inferior es donde se tienen los alimentos que ya están cocidos y ya aprendimos, que es en la parte superior. Entonces, digamos que esto no se debe hacer en nuestra nevera. Para explicar esto, en ingeniería de alimentos tenemos un concepto que se llama la contaminación cruzada. Es un ejemplo típico en esta nevera, la anterior, de lo que es la contaminación cruzada, y quiero explicárselas con esta gráfica o esta imagen a mano derecha de ustedes. Tenemos una sola tabla, tenemos un solo cuchillo y tenemos tomate y tenemos pollo, porque vamos a cocinar pollo, quizás va a ser cocido, y vamos a hacer una ensalada. Entonces estamos picando el tomate, picamos también el pollo, con el mismo cuchillo, en el mismo espacio, en la misma tabla. Lo que estamos haciendo es llevar todos los microorganismos del pollo hacia el tomate y todos los del tomate hacia el pollo. Aquí hay una gran preocupación. El pollo quizás va a tener un proceso de cocción y con ello vamos a garantizar que los microorganismos van a morir, digamos, pero el tomate quizás vamos a hacer una rica ensalada. Esa ensalada no tiene ningún proceso de temperatura alta y quizás ya perdió la inocuidad en ese momento al transferir todos los microorganismos que son propios del pollo, de esta matriz alimentaria, en este tomate. Entonces, obviamente, lo ideal es tener una tabla para vegetales, otra tabla para carnes rojas, otra tabla para carnes blancas. También igual los cuchillos, pero en estos tiempos de contingencia no nos podemos poner en esas. Entonces vamos a tener una sola, pero cada vez que vamos a cambiar de matriz alimentaria, si vamos a tener tomate, vamos a lavar y desinfectar muy bien la tabla y el cuchillo, y posteriormente pasamos a picar y a preparar todo el pollo o lo que es la carne, etcétera, etcétera, para poder evitar este término de contaminación cruzada. Ahora, el término de contaminación cruzada, ¿cómo ocurre? Durante la preparación, debido a los utensilios, este cambio de utensilios, las mismas manos que no las lavamos, y durante el almacenamiento, cuando no separamos de manera adecuada las comidas que son preparadas de las frescas. Allí estamos, digamos, incentivando a que este proceso se dé, y vamos a prevenirlo de la manera como ya les expliqué anteriormente. Bueno, muy buenos días. Tal como lo ha venido explicando la profesora Caterine, esa consecuencia, digámoslo así, que trae los microorganismos que están asociados al alimento, pues pueden causar unos efectos adversos, como ya lo mencionaba ahorita, lo acidifican, producen gases, producen unas toxinas que no solamente van a deteriorar la calidad del alimento, sino que también van a causar un efecto adverso a nuestra salud, y a eso es lo que le llamamos riesgo biológico. En ingeniería de alimentos se le llama esto enfermedades transmitidas por alimentos y se abrevia como ETAs. Pero ese peligro no es solo, el peligro que tenemos no es solo biológico, sino también físico y químico. El físico está más asociado a material extraño que nos puede causar alguna lesión o algún trauma cuando estemos haciendo todo el proceso como de
desarrollo del alimento o de cocción de los alimentos cuando no hacemos tenemos unas buenas prácticas de pronto en casa, y el riesgo químico va a estar más asociado a esa concentración de algunos productos químicos que nos pueden causar intoxicación, ¿sí? Ahora, ¿cómo controlar esos microorganismos? Los microorganismos que están no solamente asociados a los alimentos, sino con aquellos que tenemos contacto todo el tiempo, porque sabemos que los tenemos en la casa y están en el ambiente y están en todo lugar. ¿Cómo hacemos para controlarlos? Vamos a mirar primero cómo controlar los microorganismos asociados a los alimentos. ¿A qué Aquí hora que los usted invito a levantara ver la imagen del termómetro sobre la lo izquierda. pasado? Esta franja de color morado, ¿sí? En donde tenemos una temperatura Apague el micrófono, por favor, chica. ¿Mm? La que se está lavando los dientes. Les pedimos el favor que silencien, porfa, sus micrófonos y las cámaras. No puedo silenciarlos de todos porque la profesora Caterine también debe intervenir, entonces les pedimos el favor que silencien sus micrófonos y apaguen sus cámaras para que no hayan interrupciones. Muchas gracias. Entonces, en esta franja morada nos encontramos esa franja de temperatura entre los 5 y los 60, en donde hay un gran peligro de proliferación de microorganismos y en especial aquellas bacterias que son perjudiciales, las llamamos patógenas, y que se pueden desencadenar y estar allí en toda su fase de proliferación. Entonces debemos evitar estas temperaturas en los alimentos. ¿Qué debemos hacer? Si sobró comida del almuerzo, entonces, y la vamos a consumir en la comida, debemos guardarla en la nevera para evitar que esa temperatura en ese rango, en esa temperatura tengamos el alimento y que haya una proliferación de estos microorganismos. ¿Qué temperaturas son adecuadas y son seguras, digámoslo así, para los alimentos? Temperaturas de refrigeración y temperaturas de congelación, o sea, temperaturas por debajo de 5 grados, entre 0 y 4 grados tenemos refrigeración y por debajo de 0 tenemos congelación, y tal como le explicaba ahorita la profesora Caterine, pues entonces vamos a hacer ese almacenamiento en la nevera de una manera correcta. Y por encima, en el extremo superior, por encima de los 70 grados, vamos a tener una cocción adecuada y esa temperatura nos la vamos a grabar muy bien porque ya hay estudios de la Organización Mundial de la Salud en donde dice que ese potencial infeccioso del coronavirus persiste aún por encima de temperaturas corporales. Recordemos que nuestra temperatura corporal, si no tenemos fiebre, pues es de 37 grados centígrados, pero imagínense que por encima de 37, entonces tenemos 40, 50, todavía 50, el virus tiene su potencial infeccioso. Se ha demostrado que a 56 grados por 30 minutos pierde el potencial infeccioso del coronavirus, pero que por encima de 65 grados, al menos por 10 minutos mínimo, el coronavirus pierde del todo su potencial infeccioso. Por eso queremos asegurarnos que por encima de 70 se haga una buena cocción y recomendamos en este tiempo sobre todo no consumir alimentos o, por ejemplo, a algunas personas están acostumbradas a consumir esa carne en término medio o tres cuartos, aconsejamos en este momento no hacerlo, hacer una muy buena cocción de los alimentos. Ahora, ¿cómo controlar entonces? Ya vimos cómo controlar los asociados a los alimentos, ahora cómo hacer el control de los microorganismos en nuestro hogar. Para eso, entonces debemos entender un poco la diferencia entre lo que es limpiar y lo que es desinfectar, ¿sí? Porque limpiar hace referencia a remover la suciedad que podemos ver, pero desinfectar es remover aquello que no podemos ver o al menos bajar esa carga microbiana, que es lo que no podemos ver. Y eso se hace a través de tratamientos químicos o físicos, pero pues los que tenemos a la mano en la casa, todos en general, pues van a ser tratamientos químicos. Ahorita vamos a explicar cómo hacerlo. ¿Cuál es el matrimonio perfecto allí? Limpiar más desinfectar.
y a ese término le llamamos higienizar. No tiene efecto, muy buen efecto solamente solo limpiar o solamente desinfectar, porque no hace nada la desinfección si previo no hay una muy buena limpieza, entonces debemos hacer los dos. ¿Cómo hacer esa limpieza y esa desinfección? Comencemos entonces por la limpieza de aquellos utensilios y superficies de pronto que van a estar en contacto con alimentos, y para esto es importante ubicarnos aquí a este lado de la diapositiva, en donde estamos representando lo gris como una superficie en contacto con alimentos, puede ser un mesón, y esto que es amarillo está representando de pronto capa de grasa que puede estar encima, lo verde, los punticos verdes, las bacterias que de pronto pueden estar allí alojadas, lo rojo es la suciedad envejecida, y esto moradito, sí, o lila, es lo que llamamos biofilm, que es material orgánico que se adhiere de una manera muy fuerte a las superficies. Entonces, haciendo una muy buena limpieza, podremos remover parte, ¿sí?, de esa suciedad, pero hay otra que no, por eso debemos usar los desinfectantes. Como estamos en la parte de la limpieza, ¿cómo lo vamos a hacer? No estamos recomendando aquí marcas especiales, es por ponerles una foto, porque la idea es que esto les sirva. Sabemos que aquí hay personas que de pronto pueden tener su profesión en ingeniería de alimentos, pero también pueden haber amas de casa y personas que no saben cómo hacerlo, entonces queremos hacerlo de una manera muy práctica y muy didáctica. Nuestro lavalosa lo podemos mezclar con vinagre en una proporción de 75-35. ¿Cómo lo hacemos? Y así lo están haciendo muchas industrias de alimentos para poder, digamos que tener de una manera más efectiva esa remoción de esa carga orgánica. En un recipiente donde vayamos a hacer la mezcla, más o menos hacemos la seña como dividiendo el recipiente en cuatro, ¿cierto? Si lo dividiéramos en cuatro, tomamos las tres de esas cuatro partes, tomamos tres, ¿cierto? Las llenamos con jabón y esa última cuarta parte la llenamos con vinagre. Agitamos bien y eso lo podemos usar para limpiar la nevera, para limpiar los mesones, para limpiar los utensilios, las vajillas y todo lo que vaya a estar como en contacto con los alimentos, haciendo con una esponjilla, lógicamente, un muy buen frote, porque aquí es importante hacer una muy buena limpieza. Ahora, ya explicamos cómo lavar, ¿sí? Hacer una parte inicial a las superficies que de pronto van a estar en contacto con alimentos. Ahora, ¿qué pasa con los alimentos en sí? Iniciemos con los huevos, las frutas y las verduras. ¿Cómo las debemos lavar? No las debemos lavar con jabón, debemos lavarla con agua para remover la arena, el material de pronto particulado que pueda estar allí, para remover, digamos que la carga de agroquímicos que pueda tener esta fruta, esta verdura. Debemos lavarla con abundante agua, ¿sí? Poner la fruta o el vegetal debajo del chorro de agua, dejarlo unos buenos segundos para remover allí toda la suciedad. Luego de esto debemos desinfectar, ya vamos a explicarlo cómo, en el caso de las frutas y las verduras, y luego de esto pues almacenar. Pero ¿qué pasa con los huevos? Los huevos, el caso de los huevos es diferente. Los huevos, sí, para lavarlos debemos hacerlo solo en el momento en el que los vamos a utilizar, ¿sí? En temperaturas frescas como las de Medellín y como las de Bogotá, podríamos dejarlos por fuera de la nevera en una alacena, ¿sí? Y lavarlos y desinfectarlos en el momento en el que nos los vamos a consumir. Pero cuando tenemos temperaturas altas, como en la costa Caribe, por ejemplo, lo ideal es esos huevos, ojalá los compremos en un supermercado donde haya habido una muy buena selección, los guardemos en un recipiente que hayamos previamente pues lavado y desinfectado, que esté muy limpio por fuera, y que lo tapemos y vayan entonces a la nevera y hacer el proceso de limpieza y desinfección cuando estemos a punto de consumirlos. Si ya hicimos la limpieza, ¿cómo hacemos la desinfección?
¿Y para qué la hacemos? Listo, la desinfección es esa destrucción o esa disminución de la carga microbiana y eso lo hacemos a través de agentes químicos o medios físicos, pero los que tenemos, digamos que a la mano en la casa son los agentes químicos. ¿Para qué lo hacemos? Para destruir esa célula o desintegrar esa estructura que tiene ese potencial infeccioso y como les decía ahorita, esa desinfección no va a ser eficaz si previo a ello no hacemos una muy buena limpieza. Y entramos un poquito al tema de la desinfección. Cuando nos preguntamos cómo desinfectar, entonces encontramos en internet gran cantidad de desinfectantes y muchos mitos alrededor de los desinfectantes. Listo, les tengo aquí la lista, es una lista que no solamente sacó pues, la revista y Alimentos, sino que es una lista que sacó la Organización Mundial de la Salud y que la sacó, se llama lista N, la FDA, de los desinfectantes avalados o validados contra el COVID-19. Listo, es una lista grande, listo. Dentro de esa lista, pues ahí están los que ustedes ven aquí, pero esto solamente es una parte de la lista. Dentro de esos desinfectantes avalados contra el COVID-19 para superficies y para aplicación también en alimentos, ya les vamos a explicar en cuáles. Para hacer desinfección está el hipoclorito de sodio. Hipoclorito de sodio es el principio activo, listo, se usa diluido, pero sabemos que a ese hipoclorito de sodio pues tiene varios nombres. Se le conoce también como cloro, se le conoce como lejía, se le conoce como lavandina, se le conoce pues y marcas registradas como límpido o blanqueador, pero en general el principio activo de todos estos pues del desinfectante es el hipoclorito de sodio, esta es su fórmula química, listo. Más que una clase de química, lo que quiero es que ustedes cuando adquieran el producto en el supermercado sepan hacer la interpretación y sepan preparar la dilución. Lo que nos vamos a encontrar en el mercado son concentraciones del hipoclorito de sodio en ese producto que adquiramos, entre más o menos el 4 y el 6, generalmente no lo vamos a encontrar de 5, por eso traje el ejemplo con 5, pero si no está con 5, sino con 4 o con 6, vamos a hacer la conversión tal cual se los estoy mostrando aquí. Si dice en la etiqueta que tiene el 5% de hipoclorito, 5% de hipoclorito también se entiende como 50 gramos de hipoclorito por cada litro, por si esa es digamos que el rótulo que nos encontramos en otras etiquetas, y también equivale a 50.000 partes por millón. ¿Listo? Entonces, haciendo el ejercicio, si aquí dijera 4, entonces diría 4%, diría 40 gramos por litro y diría 40.000 partes por millón, lo mismo para 6. ¿Cómo lo preparamos para hacerlo bien, desinfectar bien, sin que nos cause sin problema ningún daño a la salud? No tengamos miedo de usar bien el hipoclorito. Listo, está avalado por la FDA y por la Organización Mundial de la Salud. Vamos a conseguir una jeringa. Una jeringa es indispensable, la jeringa para la preparación de esta solución. Listo, vamos a destapar el recipiente. Vamos a sacar el volumen adecuado, ese volumen adecuado está en unas tablas que ya se las vamos a mostrar y dependiendo de si voy a desinfectar huevos o voy a desinfectar frutas o verduras o superficies en contacto con alimentos o baños, en fin, voy a sacar una cantidad requerida. Esa cantidad la voy a llevar a un recipiente en donde voy a preparar la dilución, es decir, vierto aquí el contenido que debo sacar en la jeringa y luego complemento ese volumen con agua. ¿Cómo? Aquí les tenemos la tabla. ¿Cómo se hace para la desinfección de alimentos, específicamente huevos, frutas y vegetales? Listo. En todos los casos vamos si es huevos, frutas o vegetales, vamos a sacar de este
el recipiente, que es el recipiente concentrado, el que conseguimos en el supermercado, que tiene una concentración alta, pues comparada con la que vamos a preparar, de 50.000 partes por millón. Ahorita les explicaba que esto equivale al 5%, ¿listo? Y de aquí vamos a sacar con esa jeringa ese volumen. ¿Cuánto? Para huevos, frutas y vegetales, 1 mililitro. 1 mililitro. Esta jeringa que ustedes ven aquí tiene una capacidad para albergar un volumen de 5 mililitros. Simplemente voy a sacar 1 mililitro de aquí. Lo vierto aquí y lleno hasta donde dice 1 litro. ¿Listo? Hasta donde dice 1 litro, y esto me va a quedar preparado a una concentración de 50 partes por millón. Esta solución la puedo usar para desinfectar los huevos simplemente sumergir y sacar solamente, por eso hablamos de segundos, tiempo de exposición en segundos, y aparte, en otra solución, o esta la puedo partir porque no puedo usar esa misma solución para las dos cosas, sino que debo partirla, ¿sí? Sumerjo entre 3 a 5 minutos las frutas y los vegetales en esa solución preparada de la misma manera. Y así estoy asegurando la desinfección y la inocuidad de mis alimentos. Luego de la desinfección, ¿qué sucede? Debemos enjuagar, ¿sí? Para retirar de pronto restos de cloro que hayan quedado allí. Esa concentración a la que se prepara es muy baja, no causa ningún efecto adverso contra la salud. Enjuago, luego dejo secar o seco con una toalla desechable preferiblemente, y voy a almacenar tal como nos lo explicó la profesora Caterina. Ya vimos cómo se hace la desinfección de algunas frutas y vegetales y los huevos, ¿sí? ¿Qué pasa con la desinfección en el hogar? Con esos utensilios, con las vajillas, con los mesones, con las traperas, las posetas y los baños y algunas superficies pues que también necesita hacerse esa desinfección. Entonces vamos a hacer la preparación un poco más concentrada. Listo, la cantidad del hipoclorito va a ser mayor. De aquí voy a extraer de esta cantidad concentrada cuando quiera desinfectar, por ejemplo, algunos utensilios que van a estar en contacto con alimentos y mesones también o trapos. Voy a extraer de este recipiente concentrado 16 mililitros y lo voy a llevar a 2 litros. Listo, para que eso me quede preparado una concentración de 400 partes por millón y logre el efecto de desinfección que estoy deseando. Y pues si lo que voy a desinfectar son traperos, posetas o baños, voy a tomar 32 mililitros con la jeringa, listo, o sea que la voy a llenar varias veces y lo voy a llevar a 2 litros, a completar hasta 2 litros en el balde o en el recipiente donde esté preparando la solución, y esto voy a asegurar que me va a quedar a 800 partes por millón. ¿Por cuánto tiempo en ambos casos? Por 30 minutos para asegurar digamos, la destrucción de ese potencial infeccioso, no solo del coronavirus, sino de otros microorganismos que ya sabemos que pueden causar efectos adversos en la salud. Que es muy importante no mezclar, no podemos mezclar, ahí es donde incurrimos en el error, ¿sí? Cuando hacemos las mezclas, no debemos mezclar cloro con vinagre, ni cloro con amoníaco, ni cloro con alcohol, ni vinagre con peróxido de hidrógeno. No debemos hacer las mezclas porque esto produce unos vapores que al hacer, pues, al respirar, al nosotros respirar, estamos incurriendo en una contaminación, en un peligro químico. Aquí les traemos pues una imagen que probablemente algunos de ustedes ya hayan visto, y ustedes saben que el virus todavía está en estudio. Entonces lo que debemos hacer es estar constantemente actualizándonos en información, pero por el momento lo que ha salido de información es que la resistencia del COVID-19 en superficies, en las diferentes superficies, es tal como lo ven ustedes en esta imagen. Para el plástico, en el plástico demora unos 5 días, en el aluminio de 2 a 8 horas, en guantes quirúrgicos 8 horas, en el acero 2 días, en una mesa de madera 4 días, en el vidrio 4 días, y en el papel puede demorar de 4 a 5 días.
sabemos que esta resistencia también está siendo estudiada. Ahora, para hacer como un resumen, ¿cuáles deben ser esas 5 claves para la inocuidad de los alimentos? Primero, utilizar agua y alimentos seguros, adquirirlos en lugares seguros. Sabemos que podemos, digamos que, estar haciendo provisión para nuestro hogar en muchos lugares, pero debemos ser selectivos y sobre todo en este momento. Separar los alimentos sucios de los listos, sobre todo aquellos que ya hayan sido cocinados y hacer un muy buen almacenamiento tal como lo explicó la profesora Caterine. Cocinar muy bien los alimentos, aquí recordarles esa temperatura de 70 grados centígrados mínimo por 10 minutos para asegurar que el potencial infeccioso, por ejemplo en el caso del coronavirus y de otros tantos microorganismos que pueden estar en contacto y allí en los alimentos pues se puedan destruir. Conservar los alimentos a temperaturas seguras, ya veíamos que no solo por encima de 70, sino los que requieran refrigeración o congelación, hacerlo por debajo de 5 grados centígrados para que tengamos esas temperaturas seguras y pues mantener muy bien la limpieza en el hogar. Sabemos que el matrimonio perfecto es limpiar más desinfectar para poder asegurar una higienización. Esto era lo que les queríamos compartir. Como dice la diapositiva, esperamos que la información haya sido útil. Recuerden que estas recomendaciones que les estamos dando aquí para el tema de la manipulación y la conservación de los alimentos no deben aplicarse solo por este momento y por esta, digamos que, momento histórico que estamos viviendo. Por el tema del COVID-19, sino que debemos hacerlo siempre. Ojalá esa buena práctica de lavarnos las manos, de lavarnos las manos antes y después de ir al baño, después de estornudar, y después de comer, bueno, y todas estas prácticas que nos han reforzado tanto en los medios de comunicación y todo lo que se ha reforzado tanto y las charlas que se vienen dando en relación a la limpieza y la desinfección de los alimentos y de cómo hacer cuando llegamos de la calle, pues de comprar los alimentos, que esas buenas prácticas no las apliquemos solamente en este momento de contingencia, sino que lo hagamos siempre, porque pues hay enfermedades transmitidas por los alimentos, como les contábamos ahorita, que debemos evitar. Entonces, contarles que la formación en estos temas un poco más avanzada se da en cursos que se dictan en el programa de Ingeniería de Alimentos de la Corporación Universitaria Lasallista, cursos como microbiología de los alimentos, como sanidad en plantas de alimentos, como legislación alimentaria, seguridad y políticas públicas. Bueno, en diferentes cursos que se ven en el programa de Ingeniería de Alimentos se puede tener esta información para quienes estén interesados en ver esos cursos como cursos de extensión o cursos individuales pueden hacerlo, o también pues quien esté interesado en estudiar Ingeniería de Alimentos, pues las puertas obviamente estarán abiertas. No solamente tenemos un programa de pregrado, sino que relacionado con alimentos tenemos especialización en alimentación y nutrición y maestría en gestión de la calidad de alimentos, así que los interesados pues les abrimos nuestras puertas. Les agradecemos su participación y ahora pues queremos darle paso a las posibles preguntas que se puedan generar de la charla. Ay, muy buenos días, les habla Juan Sebastián Gómez. Profe, me gustaría saber si en esa preparación de... Juan, para Juan y para todas las personas que están participando, como es difícil tener el micrófono abierto para todos y se nos puede generar un poco de desorden, les agradecemos si las preguntas nos las pueden hacer por favor a través del chat. Muchísimas gracias. Y ya las vamos a ir leyendo todas y les vamos a ir compartiendo la información.
Nos pregunta Silvana que si es posible tener la presentación. Claro que sí. Para las personas que se inscribieron, tenemos sus correos, les va a llegar de vuelta una evaluación de la charla y con la evaluación de la charla les vamos a hacer llegar la presentación para que ustedes también la puedan tener y de allí saquen los datos para poder preparar en el tema pues, de la limpieza y de la desinfección todo en casa. Sí se las vamos a hacer llegar. Nos pregunta, nos hacen una pregunta acerca de las frutas, las verduras, cómo desinfectarlas y cómo desinfectar las tablas y los cuchillos. Entonces voy a devolverme un poquito acá a esta diapositiva para recordarle a Juan que para hacer el tema de la desinfección de esas frutas, pues primero lavarlas con abundante agua, ¿sí? Y en el caso de las frutas y los vegetales, después de lavarlas muy bien, vamos a sumergir esas frutas y esos vegetales de 3 a 5 minutos en una solución que vamos a preparar a 50 partes por millón. ¿Cómo se prepara? Sacamos del recipiente que adquirimos en el supermercado, que puede estar generalmente están alrededor del 5%, o sea, de 50.000 partes por millón, sacamos de allí 1 mililitro con la jeringa, lo ponemos en un recipiente para preparar la solución, de esos que tenemos que miden 1 litro, de esas jarras que miden 1 litro, vertemos allí el volumen de 1 mililitro y llenamos hasta 1 litro. Con eso podemos hacer la desinfección de las frutas y los vegetales. Igual que para los huevos, preparamos una solución aparte o separamos parte de esta que hicimos y simplemente sumergimos y volvemos a sacar. Kate, si tú ves por allí alguna pregunta, si quieres tú vas viendo una y yo otra. Me gustaría saber si es posible preparar las soluciones de hipoclorito y guardar en spray. Sí, se pueden preparar. De hecho, pues para sumergir las manos y lavárselas, esta solución de 50 partes por millón también es viable y prepararla para rociar el ambiente sí se puede, pero la idea es preparar poco y ojalá no durara esta preparación más de 3 días porque el hipoclorito pues pierde su actividad. Entonces la idea es no dejarla preparada mucho tiempo. Hay una pregunta también allí acerca del vinagre. ¿Listo? Sí, una pregunta sobre el y vinagre. el bicarbonato. Resulta que el vinagre ha sido demostrada su efecto sobre bacterias, digamos que patógenas, pero usado a una concentración alta. El vinagre es un ácido débil y para poder, digamos, que tenga un efecto, no sobre el coronavirus, porque sobre el coronavirus no está dentro de la lista N que registra la FDA y la Organización Mundial de la Salud. Esa lista también se las podemos compartir y ustedes la encuentran pues también en internet, no hay problema. Pero el vinagre no está todavía avalado, no se ha encontrado que sea efectivo contra el coronavirus. Entonces puede servir para algunas bacterias, sí, pero para el coronavirus en especial no sirve. Lo mismo que el bicarbonato. Hay una pregunta sobre la preparación del lavalosa y el vinagre, para ver si de pronto se puede proyectar la diapositiva donde se está, porque de pronto quizás en esa parte no quedó claridad. Claro que sí. Esa. Listo. Listo. ¿Cómo se prepara? En la balosa que adquirimos en el supermercado, ojalá que no tenga aromas, ¿sí? Para que no pase ese aroma
a las superficies que van a estar en contacto con alimentos. Ese lavalosa y ese vinagre lo vamos a mezclar en un recipiente, pero de la siguiente manera. Si esta es la botella o el recipiente donde vamos a hacer la mezcla, lo que vamos a tratar de hacer es como a dividir el recipiente imaginariamente en 4, ¿sí? Podemos coger un Sharpie si queremos y dividirlo en 4, más o menos por esta franja, 1, 2, 3 y 4, listo. De esas 4 partes vamos a tomar 3 y las vamos a llenar con jabón lavalosa. Y la última parte, esta partecita de acá arriba, la vamos a llenar con vinagre. Vamos a agitar muy bien esta solución y esto es lo que vamos a usar para hacer la limpieza de esas superficies que van a estar en contacto con alimentos, inclusive la nevera. No sé si tú ves alguna otra por allí, Kate. ¿Alguna otra pregunta? Porque yo no tengo acceso por aquí a ellas. No, ya pues hemos como evacuado todas las preguntas. Hay una pregunta que es constante en muchas personas, es si pueden tener esta presentación, digamos, estas instrucciones que hemos dado hoy. Y bueno, con la respuesta sobre la evaluación ahorita de la conferencia, sumado a que el programa organizará, digamos, el material para podérselos enviar al correo. Sí, perfecto. Se las vamos a organizar y se las vamos a hacer llegar. Me vuelve a llegar la pregunta, no sé si de pronto me la enviaron tarde, pero me gustaría saber si es posible preparar la solución de hipoclorito. Ahorita explicaba que sí se puede, ojalá que no dure más de 3 días para que el hipoclorito no pierda esa acción, su actividad. Y hacer pues rociar el ambiente o usarlo para desinfectar las manos y las superficies, lo que vaya a usar, pero ojalá no dejarlo más de 3 días. Lo ideal es prepararlo en el momento. Listo. De pronto acá hay algunas duditas de algunas personas con respecto al uso del hipoclorito. Hemos mostrado la solución más acertada a las realidades de muchos de los hogares aquí en nuestro país. Sin embargo, existen otro tipo de desinfectantes comerciales que son con ácidos orgánicos, lo podemos encontrar digamos, en supermercados de grandes superficies, que podemos encontrar desinfectantes para las personas que quizás todavía tienen algún tipo de precaución de utilizar el hipoclorito tal como lo hemos indicado. Sí, eso no, sino que escriba por chat si hay alguna pregunta. Correcto. Sí, hay diferentes tipos de desinfectantes. Queremos mostrarles la utilidad de lo que de lo que tenemos, digamos que la mayoría de las personas disponible en la casa. No por eso quiere decir que es malo y a las concentraciones que se preparan no causa absolutamente ningún daño a la salud. Por eso es recomendado por la Organización Mundial de la Salud y por la FDA, que es, digamos que como el ente que vigila los medicamentos y los alimentos en Estados Unidos y da los lineamientos pues como a los demás países, no tiene ningún efecto adverso para la salud, pero hay otros desinfectantes, está el ácido peracético, está el amonio cuaternario, hay diferentes desinfectantes, solo que qué es lo que tenemos en la casa en este momento para hacer las preparaciones de estas soluciones es el hipoclorito, y el hipoclorito funciona muy bien y es usado por diferentes industrias de alimentos y está avalado, como les decía ahorita, por estos organismos. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, bueno, nos despedimos y les agradecemos muchísimo su participación, digamos que lo que les decíamos ahorita de la presentación, de la información y de la evaluación se las vamos a hacer llegar a sus correos y les pedimos que estén pendientes de las futuras programaciones porque semanalmente estamos generando contenido para
capacitar a las personas en temas de interés o muchas veces temas que nos solicitan a través de estas encuestas dirigidas de los cursos que hacemos. Entonces les pedimos que estén pendientes, de que nos sigan en nuestras páginas oficiales de la universidad y también en Instagram y en Facebook como Ingeniería de Alimentos Lasallista. Allí estamos publicando constantemente las capacitaciones gratuitas que estamos sacando y los cursos ya para las personas que quieran hacer una formación un poco más profunda y más avanzada, cursos que van a estar ofertados también para quienes estén interesados. Muchísimas gracias. Kate, si quieres te despides. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, por tener esa apertura de dejarnos llegar hasta sus casas y con nuestro conocimiento poder aportar en un granito de arena en estos momentos de contingencia para mantener nuestros alimentos inocuos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy amables.